a grabar. Bueno, realmente, buenas noches para todos. Permítanme, miro si tengo más asistentes actualmente. Por acá tengo un mensaje. Ok. Realmente esta clase es un poco más corta que las otras porque en ella se mira es la estructura conceptual para la elaboración y presentación de los informes financieros en el sector público. Entonces, es una clase un poco menos, más ligera, pues a pesar de que tiene información, déjamelo así, tiene información referida en la web que ustedes pueden descargar, las diapositivas, por la simple razón que enuncia directamente los estados financieros, todas las NIF, entonces la vamos a hacer muy rápida. Permítame, yo quito sonido acá, que no vaya a interrumpir el sonido. Listo. En cuanto a los estados financieros en la contabilidad oficial, se encuentran enlistados en estos cuatro tipos de estados. Estado de situación financiera, que es el mismo balance general. El estado de resultados integral, que tiene que ver con la actividad financiera, económica, social y ambiental. Aquí hay una variación por el tipo de responsabilidad que tiene el Estado para cumplir los fines del mismo. Los estados de cambio del patrimonio, por el contrario, y los estados de flujo de efectivo. Vamos a ir pasando acá, permítanme. Dentro de los estados de la situación financiera, que es un estado netamente donde se presenta toda la información que refiere el Estado colombiano en todas sus circunstancias financieras, económicas y sociales, y por supuesto el ambiental. Esto teniendo en cuenta que se tiene la totalidad de todos los bienes y derechos y las obligaciones que el Estado tiene para cubrir todas las políticas públicas. En ese entendido, no. Permítame un segundito. No. No, porque Valeria estaba haciendo una tarea. No. Entonces, adicional a esto, estos estados financieros permiten demostrar la solidez de los gobiernos en la ejecución de las labores. Tienes que esperar, por favor. Dentro de esos estados financieros está el estado de resultado integral, que muestra puntualmente cómo se ejecutaron todos estos recursos en la política pública que está plasmada en plan de gobierno y en plan de desarrollo en los entes territoriales, porque indudablemente, inicialmente desde el plan nacional de desarrollo, perdón, me distrajo acá un poco la niña. Plan Decenal de Desarrollo muestra la política gruesa del gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y baja indiscutiblemente, y eso lo vamos a ver al finalizar la parte de presupuesto, bajan estos recursos a través de un plan de desarrollo territorial que refleja lo que inicialmente se podría decir, todos los candidatos presentan en su plan de gobierno al inscribir la candidatura. Esto implica que esas líneas macro se ven reflejadas en esos estados de resultados a través de mostrar qué actividades ordinarias y qué partidas extraordinarias se comprometieron para cumplir los fines de la política pública. Por el contrario, estos estados de cambio del patrimonio ya son más clasificados, muestran puntualmente. Permíteme, que tengo a una persona en sala de espera. Muestran ya detalladamente qué variaciones hubo en el patrimonio. Por ejemplo, la regularización de terrenos se ve reflejada en los estados de cambio del patrimonio. ¿Por qué? Porque ya los bienes obviamente varían. Las valorizaciones cuando se hacen obras de gran magnitud, por ejemplo, unos parques, esa valorización se ve reflejada en estos cambios del patrimonio. Adicional a esto, existe un estado de flujos de efectivo que es fundamental. Es el que se refleja por el famoso PAC o el plan mensualizado de caja, que permite migrar en un estado consolidado, que es el flujo de efectivos. ¿Qué ingresos tiene? ¿Qué retribuciones en gastos o ley de apropiaciones tiene? Y a su vez, cómo se ve la valorización y la financiación en cuanto a el endeudamiento que se tiene. Esto se ve reflejado en este estado de flujos de efectivo. Sabemos que para la empresa privada están las NIF, para el sector público se encuentran las NICs.
que se denominan así, NICSP. Estas normas internacionales de información de contabilidad del sector público están regladas, además de esto, por la ley 1314. Pero esta, a su vez, tiene unas resoluciones que se podría decir, como marco teórico y marco referente, las direccionan. Dentro de ellas encontramos la resolución 628 del 2015, que crea todo lo que tiene que ver con el régimen de contabilidad pública. Aparece también la resolución 037 del 2007, que habla de todo lo que tiene que ver con la empresa de propiedad estatal, entidades de gobierno y las entidades en liquidación. Empieza a ser una clasificación. Por el contrario, el catálogo de cuentas se encuentra en esa misma resolución 037 del 2017, que ha tenido diferentes variaciones a lo largo del tiempo y que posterior vamos a ir mirando cuáles son. La 526 del 2016 entonces ya empieza a mostrar cómo es el procedimiento contable, que es el que vamos a ver a continuación. Todas estas son las NIPs que se encuentran actualmente para el campo público y cada una, así como las NIF, tienen una denominación y alcance que es el que ustedes deben tener en cuenta a la hora de implementar. Es complejo pensar que se van a ver todas en una formación como esta, que tiene que ver dar las nociones de la parte pública, porque cada una de ellas tiene una singularidad que se debe estudiar a profundidad. Por eso no entraremos en esa parte, porque ya es más enfocada a cuando vean NIF y NICS. Ahora bien, esto es como manera de conocimiento. Dentro del marco conceptual debemos tener en cuenta que las entidades de gobierno, que son las que adolecen lo que nosotros estamos estudiando en estos momentos, son de orden nacional y de orden territorial, que a su vez tienen una asignación puntual del ministerio que invita puntualmente a poder brindar un rubro para la ejecución de esas políticas de acuerdo a las políticas o la presentación de proyectos que se hace a través de la planeación. La planeación en los entes territoriales es aprobada por Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional de acuerdo a la categorización de cada municipio, y de acuerdo a esa planeación previa es que se hace la asignación de bienes y servicios a través del presupuesto público. Dentro del marco normativo y los estándares internacionales encontramos todas estas directrices que son las que les acabé de anunciar, y cada una tiene una finalidad, una denominación y una fecha de emisión. Cada una, miren, acá aparece NIC 1, NIC 7, 8, 21 y van dando indicaciones en cómo se debe, se podría decir, presentar la información financiera ¿qué? Se podría decir, en esta regularización sobre las normas internacionales de contabilidad. Ahora bien, aquí seguimos viendo la NIC 10, la 32, la 40, cada una de ellas tiene una denominación. Esto lo pueden descargar desde el EVA para que tengan su repositorio. Cada una de ellas tiene un punto puntual. Ahora, o una área de desempeño puntual. No todas las entidades públicas o no todos los servidores, por ejemplo, el de talento humano no maneja todos estos instrumentos. ¿Por qué? Porque dependiendo del área en la que se encuentre, por ejemplo, si es alguien que tiene que ver con planta, tendría que administrar todo lo que tiene que ver la NIC 16 por propiedad, planta y equipo. Licenciatura. Permítanme. ¿Alguien levantó la mano? En ese orden de ideas, entonces, cada una de las funciones determinadas en ese ente territorial va a manejar cada uno de estos instrumentos para poder simplificar de manera efectiva una contabilidad que es nacional para llevarla a una NICS que tiene que ver con la normativa internacional. Aquí podrán, por eso les decía que podrán enunciar o ver cada uno de los rubros que se desempeñan en esas NIC de orden internacional para el sector público y qué denominación tienen. Encuentran cada una de ellas con su finalidad y con qué rubro presenta. Por ejemplo, aquí tenemos una que es la de beneficios de empleados. Esta debería ser de orden del área de talento humano, que es el que podría indicar qué tratamiento contable se le da a esos beneficios o reconocimientos que se le dan a los empleados. Por el contrario, no podría ser un pagador
que tenga que ver con beneficios de empleados. O, por ejemplo, una persona que hace ingresos en un área de financiera que es el encargado de esta parte. Aquí encontramos nuevamente la NIC 38, activos intangibles, y todo depende de los rubros que se manejen en cada una de las entidades. Aparece la página en donde pueden ser consultados estos, y estos son de data del 2014. Por el contrario, dentro de los objetivos de las normativas tenemos que podemos rendir cuentas, tomar decisiones y establecer unos controles. Pero nos preguntamos, ¿para qué podría servir para la gente del común poder tener esta información financiera concentrada y publicada en una página de los entes territoriales? Para una simple razón, para hacer control social, un control de veeduría, un control de seguimiento y, por supuesto, estar en esa rendición de cuentas como gestores públicos para poder determinar que los dineros que nosotros pagamos efectivamente se ejecuten en lo que corresponde. Dentro de las características cualitativas, permítanme que me va a salir acá, como que si se fuera a cerrar, encontramos que puede ser con relevancia, representación fiel, o sea que debe ser acorde con la realidad económica al momento de la causación, se deben verificar o deben tener la oportunidad de ser verificados, comprensibles y además comparabilidad. Debemos tener en cuenta que para la medición todos los recursos o todas las áreas de la contabilidad oficial tienen una manera de expresión, una manera conceptual de reconocerse, medirse y revelarse. Dentro de los activos tienen que ser eventos que han sucedido y que a su vez requieren mejorar para beneficios económicos futuros. Si se llega a cortar, volvemos otra vez y nos conectamos al mismo libro. En los pasivos encontramos que deben ser sucesos pasados que requieren una apropiación de una obligación vencida y que debe desprenderse de una obligación contraída legalmente y con la parte de registro presupuestal y todos los componentes contractuales que así disponen. El patrimonio, por lo tanto, son esos recursos públicos o bienes y derechos que a su vez deben ser deducidas las obligaciones. Ahí es donde viene el tema de las obligaciones de hechos futuros que pueden estar a cargo del Estado y que a su vez los lleva en algunos casos a la ley 500, que es la de insolvencia económica, o es como una insolvencia económica de los gobiernos. En cuanto a los ingresos, ya sabemos que son esos beneficios económicos por servicios o por activos prestados que permiten generar un incremento patrimonial o un aumento patrimonial en los ingresos del municipio. Encontramos las tasas, los prediales, los impuestos municipales, el ICA, o sea, todos esos rubros que hacen parte de un ingreso. Entre los gastos están esas erogaciones que tienen que ver que a lo largo del periodo han sido previamente presupuestadas. Por eso es que el presupuesto es vital y siempre he dicho que debe estar como al inicio de esta asignatura, porque entender primero que debemos planear y presupuestar es el mejor ejercicio eficiente del recurso a lo largo de una contabilidad oficial. Los costos, por el contrario, son todos los que se presentan en el movimiento contable y que tienen que ver a la adquisición o producción de bienes para la prestación de servicios. De otra parte, la revelación debe tener una selección de información, una ubicación de información y una organización que permita la verificación de esa realidad económica. En cuanto a quiénes están o el ciclo de ese sistema de información financiera denominado SIF, encontramos que debemos pasar por una planeación, lo que les dije hace un momento, un presupuesto y que esto se desencadena en cada uno de los rubros que dependen de esa base de contabilidad pública: nómina, cuentas por cobrar, tesorería, cuentas por pagar, deuda pública, inventarios y activos fijos. De otro lado, los reconocimientos también tienen una manera de poder ser escalados y esto también quiero reflejárselos al momento de mirar el registro presupuestal y todas las cifras que evidentemente primero se ejecutan. Estoy ocupadita. Dentro de los factores de comportamiento patrimonial tenemos que pueden presentarse un superávit pagado, un superávit operacional, un superávit de evaluación y un superávit donado. En el donado encontramos todo lo que tiene que ver con las subvenciones.
Dentro de los procesos contables, por el contrario, también existe una resolución o un decreto, que es el 037 que les decía hace un momento, que habla de estos, cada uno de estos rubros, cómo se reconoce, cómo se identifica, cómo se clasifica, cómo se mide y cómo se registra. Encuentran que el proceso contable surte unas etapas y cada uno de los involucrados en estos procesos tienen un marco normativo que permite el reconocimiento, la medición y la revelación. Además de esto permite encontrar la partida presupuestal que previamente está planeada, o sea, está en el presupuesto y está debidamente reconocida para su ejecución. Dentro del proceso contable existen unas subetapas que las desarrollan cada uno de esos funcionarios que hacen un proceso particular. Les decía que en el caso de nosotros hay un funcionario que hace el ingreso y asignación, hay otro que paga horas extras, hay otro que liquida incapacidades, hay otro que liquida afiliaciones del seguro, hay otro, y solo un líder financiero acumula esa información para poder pasarla a la Secretaría de Hacienda y a Tesorería para el pago. Entonces, cada secretaría tiene segregado el proceso que actualmente nosotros, como contadores privados, lo hacemos una sola persona. Por eso el proceso es un poco más, se podría decir, está más segregado funcionalmente y tiene más intervinientes en esas etapas del proceso. Dentro del reconocimiento, hace un momento lo hablamos. Permítanme, tengo por acá ya, parece que ya lo silencio. Dentro de todo este proceso, eso se encuentra en la resolución 037, habla de la medición, ahí no voy a entrar como a detenerme puntualmente porque ustedes lo pueden consultar directamente en la página. Hay la evaluación, todo lo que tiene que ver con la medición de valores razonables al momento de realizar las ejecuciones financieras. Vamos, sigamos por acá. Las notas de los estados financieros que también se requieren dentro del proceso porque son la explicación del porqué de los estados financieros o por lo menos mostrar cómo ha evolucionado la ejecución de esos presupuestos. Permítanme que voy para adelante. Dentro de los soportes contables esto es fundamental porque todo debe estar documentado. Aquí en este tema, a pesar de que estamos en ley cero papel, sí se debe tener trazabilidad de los procesos porque en ocasiones llegan las Contraloría, Procuraduría, Defensoría, Personería a verificar el uso de los recursos y nosotros debemos tener toda la información recopilada, bien sea de manera digital a través de un software como dentro de los documentos de nivel externo, como escritos, contratos, facturas, títulos que soporten esa transacción. Por eso deben ser muy cuidadosos con respecto al trámite. Esos comprobantes deben tener un registro de hechos económicos, por lo tanto tienen una trazabilidad. Cuando se hacen con un sistema contable tienen una anotación de registro y te indica qué funcionario, porque hay muchos que están haciendo el proceso, qué funcionario es el que es encargado de hacer el proceso para poder determinar las responsabilidades. Los libros contables, ya les manifesté, cuáles son y debe mostrar cuál es la cronología y nominativa de todos los datos para poder determinar qué operación contable, porque estamos hablando en ocasiones de operaciones demasiado grandes que invitan a poder saber cuál es la transacción o el hecho económico que se representa en ella. Existen unos libros principales a su vez, un libro diario y un libro mayor, eso lo ejecutan directamente en Secretaría de Hacienda y en Tesorería, que son los dos que pueden trabajar esa parte del libro diario y libro mayor. Los libros auxiliares también se centralizan directamente en estas secretarías y el reconocimiento de estas transacciones también tiene orientaciones, como lo hemos dicho a lo largo de toda la clase, de la Contaduría General de la Nación, del Consejo Técnico de Contaduría y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las NICs como tal. Permítanme, doy acceso acá. Ahora bien, ¿cuál es la elaboración o cómo se desarrollan estos estados financieros consolidados? Pueden tener diferentes énfasis, se podría decir. Unos elementos básicos que son los que ya manejamos, activos, pasivos, patrimonios, ingresos, pero también tiene una naturaleza cualitativa que es cuando nosotros empezamos a escribir esas notas y le damos la connotación de ejecución de esos recursos, como a través de un estado de objetivos, a través de un tablero de control que permite mostrar cómo se desarrolla
Y la naturaleza cuantitativa, por lo tanto, son todos los balances que a nuestro saber conocemos como contadores: balance general, el de actividad económica y social, el de patrimonio, estados fiscales y todos estos que ven enunciados acá. Este es un modelo de ejecución presupuestal de ingresos. Este modelo es el que se le presenta a la Contraloría General de la República cuando indicamos de qué manera, obviamente de manera sistematizada. Este es un modelo que muestra cuál es la representación gráfica de la ejecución de ingresos presupuestados. Por el contrario, aquí encontramos también otra ejecución presupuestal de los pasivos y cómo es su registro de compromiso, el pago y cómo va el proceso de ejecución en cuanto a los pasivos. En cuanto a las operaciones efectivas de tesorería, aquí también empezamos a encontrar cómo son los ingresos corrientes, tributarios, clasificados y esbozados puntualmente. También encontramos el de gastos, que define cuál es el saldo anterior, igual que el anterior, saldo de movimiento del mes y el saldo acumulado. En el plan mensualizado de caja, nosotros hacemos una proyección de cuánto nos vamos a gastar normalmente en la planta según la ejecución y